Buenas tardes, estaré hablando acerca del Popol Vuh. Este texto que contiene la historia de la cultura de la civilización más grande de Mesoamérica, la cultura y civilización maya. Se dice que esta es una versión mitológica en el cual se explica todo sobre la creación del mundo y el papel que tuvo el hombre en él. Este libro es considerado un libro de gran importancia, colocándolo junto a la Biblia, al Corán, al Torán y el libro de cánones del budismo. Sin embargo, considerar el Popol Vuh un libro sagrado o la Biblia quiché es un gran error, ya que este no es un libro espiritual o un libro de revelaciones divinas. No, este es un libro en el cual se relata aspectos referentes al origen del mundo, la creación del hombre y la civilización, así como los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza. Este libro, el Popol Vuh, es conocido como el libro de la comunidad, libro de consejo, ya que, formado por su etimología, Popol significa reunión, comunidad o junta, mientras que Vuh se refiere al libro o el papel. Según estudios, se cree que la primera versión de este texto fue escrita en idioma quiché alrededor de 1550 por un indígena que luego de aprender a escribir plasmó los relatos orales de un anciano. Si así fuera el caso y dicho documento existiera, el mismo habría estado oculto hasta los años 1701-1703, fecha en la cual el sacerdote Fray Francisco Jiménez, cura de la parroquia de Santo Tomás de Chichicastenango, lo encontró y lo tradujo al español. Estos documentos fueron archivados en el convento de Santo Domingo hasta 1830. Luego fueron trasladados a la Universidad de San Carlos de Guatemala y cerca del año 1857 el clérigo Charles Etienne Brassieu extrajo la copia original de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual fue llevado a Europa y es ahí en donde se cree que es donde se encuentra el archivo original del Popol Vuh. Capítulo 1. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia, solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tapeu, Gucumatx, los progenitores estaban en el agua, rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso se les llamaba Gucumatz. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esa manera existía el cielo, también el corazón del cielo, que ese es el nombre de Dios y así es como se llama. El Popol Vuh es uno de los textos más antiguos y mitológicos del continente americano. En él están escritos los relatos del pueblo quiché y trata sobre la creación.
Estos relatos se transmitían de generación en generación, mucho tiempo antes de la invasión española. Es decir, que esos relatos corresponden a los primeros hombres que habitaron el área de Mesoamérica. Los personajes en estos relatos se caracterizan por ser seres sobrenaturales, seres mágicos. Existe el mito del eterno retorno. Hay mitos, en este caso incluye mucha mitología, religiosidad y ante todo su relación con los entes divinos o la divinidad. Uno de los mitos más conocidos en este caso por la civilización occidental es el nacimiento y resurrección de Jesucristo, que millones de cristianos en el mundo creen con fervor. He ahí su semejanza con el Popol Vuh. Podemos aplicar el eterno retorno, cuando Hunahpu y Xbalanque retornaban de la muerte. Esto es un ejemplo muy claro en el ámbito cristiano también. Esto también tiene mucho que ver con la renovación del hombre como ser humano. O sea, el nacimiento, no un nacimiento biológico, sino va más allá de esto, conlleva mucha espiritualidad. Con base a la aplicación de este relato y un análisis literario, podemos mencionar la semiología. O sea, esta analiza la estructura mínima y la significación de este tipo de relatos. También tenemos una determinación del tema. Seguimos con el mito del eterno retorno, que es con más frecuencia el tema principal en este tipo de relatos. En la cultura maya no es lo único que se basa este mito. No es la única que toma este tipo de creencias. Eso se ve reflejado en muchas culturas alrededor del mundo. Tomamos en cuenta también que la literatura precolombina antes de la llegada de la conquista española, como mencionaba al principio, tiene relación, pero se transmitía de relato en relato. Ahora, podemos hablar también del pensamiento mítico asociado a los conceptos literarios y el legado que este libro ha dejado. Desde el punto de vista mitológico, el Popol Vuh presenta una explicación de hechos naturales por medio de relatos míticos, más que históricos. Podemos mencionar la relación que se tenía con los fenómenos naturales y se asociaban al sol o cosas que rodean el ambiente. Por ejemplo, personajes primarios, según tenemos Tepeu. Este es uno de los personajes
Dios creador fuerte y poderoso. Bukumax, Dios creador fuerte y poderoso. Huracán, Balam Kitse, dedicados especialmente a la divinidad, y también abarca muchos conceptos morales y éticos. Por ejemplo, hay personajes como Bukubu Kakich, que es un ser vanidoso y odioso. También tenemos la información de como explicaba, la relación que tienen ciertos fenómenos naturales o cosas que nos rodean, que acá en estos narra, la relación con los pueblos, las guerras, tener divinidades que pues se puedan ver, ¿no? Como por ejemplo el dios del sol, la lluvia. Cada personaje en este libro tiene un papel muy importante, ya que cada uno tiene un carácter. Hablamos de personajes primarios, personajes secundarios, dinámicos y estáticos. Algunos de los ejemplos que puedo ver acá, por ejemplo, tenemos a Ishkik. La princesa Ishkik no fue solamente un personaje que se agregó, su papel fue dar a luz a los gemelos Hunahpu e Ishbalanque. Tenemos dinámicos que podemos mencionar a los señores de Xibalbá, cada uno con un papel especial relacionado con la muerte o la suerte del hombre. Ellos deciden cómo dirigir los caminos del ser. También tenemos los tiempos en ese libro, que está tiempo cronológico. Habla desde el comienzo de la tierra, cómo se comienza buscando formar el hombre, las pruebas que se hacen, cómo consiguen crear a las plantas. Normalmente esto no se marca de forma fija, pero se tiene un estimado de que se considera en el año 1237 a.C. Emocional. En este caso, hablamos de personajes a lo largo del libro, demuestran sensaciones de felicidad, alegría, tristeza, inconformidad, desventura. En conclusión, bueno, también podemos hablar del tipo de narrador, que el narrador colectivo, primera persona, nosotros, la voz colectiva del pueblo maya, el resto del texto es tercera persona omnisciente. Ese relato del Popol Vuh es épico, basado en las leyendas de la extraordinaria civilización maya quiché, que habla sobre la creación del mundo, la influencia por algunos sacerdotes quienes por su evangelización ayudaron a conservar lo más posible de la cultura indígena. El Popol Vuh es el testamento de propiedad de nuestras tierras, testimonio del nacimiento del tiempo. Nunca será demasiado hablar del Popol Vuh. Humberto Cabal nos da una magnífica presentación. Por medio de esta poesía, sirve de una perfecta antesala para su paráfrasis del Popol Vuh, del libro del Consejo, el libro del pueblo, el libro de la estera. Un clásico no tanto guatemalteco, no tanto mexicano, mesoamericano y también universal, porque los sentimientos, las motivaciones, los actos son universales y son atemporales.
Nunca es demasiado, nunca es suficiente hablar del Popol Vuh. Estas palabras nos dicen que por más estudios que hagamos, por más interpretaciones, por más análisis que le demos a dicha obra, siempre habrá algo más. O sea, es un conjunto de historias mágicas, poéticas, tanto en su estructura narrativa como en su lírica, independientemente de quién traduzca. Siempre es algo mágico, es algo increíble. Es una esencia mística, muy disfrutable. Bueno, eh, hablemos un poco de el aspecto social en la creación y destrucción de los hombres de madera. Ricardo Falla, en su libro El Popol Vuh, una interpretación para el siglo XXI, nos habla de la creación de los hombres de madera y lo ve como un punto de vista social. Eso quiere decir que simbólicamente los perros, los instrumentos, los hombres de madera y los dioses representan al menos tres tipos de comunidades diferentes que están en alianza y guerra, como era la vida en, digamos, las sociedades mayas. En un párrafo nos dice así: el aspecto social del cataclismo se ubica en un párrafo muy importante del Popol Vuh. Tenemos que leerlo interpretativamente como metáfora. Se trata de los perros, que representan a los seres humanos socialmente inferiores y que eran maltratados por los que se creían humanos. ¿Qué les hacen estos? ¿En qué consiste su explotación, marginación y represión? Leamos el texto poco a poco utilizando la traducción de Saint Colop. A continuación, los perros están hablándoles a los humanos de madera y empadañan en el momento de rebelarse. ¿Por qué no nos daban ustedes de comer? Solo los mirábamos, solo nos echaban, nos sacaban. Tenían un palo para echarnos cuando comían. Siempre les teníamos miedo, porque no hablábamos. Por poco moríamos de hambre por su causa, pero, como no entendían, entendían. Pero ustedes no tenían, ustedes nos tenían olvidados. Ahora probarán los dientes que tenemos en la boca, los morderemos. Un sentido de venganza, un sentido de justicia social, si se quiere ver, si tomamos en cuenta la teoría de Ricardo Falla, un pueblo que se rebela contra un pueblo explotador. Eso es lo que nos dice simbólicamente a partir de su interpretación. Sabemos también que no solo los animales y los utensilios se vengaron de los hombres de madera, quienes no reconocían a sus dioses. Los dioses mismos les enviaron un diluvio universal para destruirlos, para erradicarlos. Así que esto es lo importante, cómo a través de la literatura se van mezclando las historias, se va interpretando también hechos históricos que muchas veces son entrelazados a través de la poesía y la narrativa. También vinieron los animales a reclamarles el maltrato que nos dieron. Ustedes nos hicieron daño, ahora nosotros los morderemos, porque no nos daban de comer, nos sacaban a palos, nosotros nos manteníamos con miedo y no podíamos defendernos, decían los perros. Y hablaron también las ollas y los comales, se quejaban del dolor que les causaron los seres de madera, porque siempre las tenían sobre el fuego.
Posteriormente nos habla del diluvio universal de los dioses. Después de aquel fuerte aguacero que duró mucho, la mayoría de los seres de madera habían sido destruidos. Los que sobrevivieron fueron convertidos en monos. El castigo hacia los injustos es un tema que se repite a lo largo de la obra. Otro pasaje muy interesante a comentar es, digamos, el análisis que hizo el licenciado Wilfredo García en su tesis sobre el viaje de Hunahpu Xbalanque hacia Xibalbá y cómo el eterno retorno se ve reflejado en este ciclo de vida, muerte, mutilación y posteriormente resurrección. Durante su estadía en el inframundo, luego de pasar todas las pruebas que los señores de Xibalbá les presentan a los gemelos, ellos entran en este ciclo de morir y resucitar. Lo hacen astutamente y posteriormente así es como ellos derrotan a los dioses, a los señores del inframundo. Así fue como se resignaron y aceptaron a dejar los corazones de sus padres y los enterraron allá, en el lugar de los sacrificios del campo de juego. Aquí están invocados, así debe ser, les dijeron sus hijos, cuando confrontaban y consolaban los corazones de Hunahpu y Bukub Hunahpu. Ustedes serán invocados. Primeramente serán honrados por las hijas y los hijos nacidos en claridad. Sus nombres jamás serán olvidados. Que así sea, les dijeron sus padres, y encontraron consuelo para sus corazones. Nosotros solo hemos vengado su muerte, las penas, los sufrimientos que les causaron los de Xibalbá. Estas palabras fueron su oración de despedida, cuando ya habían vencido y derrotado a todos los Ahau, señores del inframundo. Salieron pues del inframundo y se presentaron en medio de la luz, e inmediatamente ascendieron al cielo. Uno se convirtió en el sol y el otro en la luna. Se iluminó la bóveda del cielo y se iluminó la faz de la tierra. En el cielo establecieron su hogar. Así también ascendieron los 400 muchachos que habían matado a Zipagná. Ellos fueron a acompañarlos y se convirtieron en las estrellas del cielo. Una de las conclusiones de la tesis dice: el eje de la comunicación da cuenta a quién es enviado el mensajero del eterno retorno. El destinador asegura su nivel de capacidad en el relato para que todo se realice y el mensaje sea recibido por el destinatario. El destinador es Dios y el destinatario es el hombre. Hay un apartado que dice Dios, eterno retorno y hombre. Esto nos indica en un sentido filosófico que la muerte de los gemelos, su muerte final y su traspaso hacia el sol y la luna fueron necesarios para crear a la humanidad a partir del grano sagrado de la civilización maya, del maíz.